Cristina Moreno, admitir. Profe, Sí, si compañeros quieren entrar, usted siga con la clase, nosotros la aceptamos para que no pierda el hilo. ya, gracias. Gracias. El hilo conductual. Muchas gracias. Ya, les voy a compartir pantalla, a compartir mi escritorio para que vayamos viendo el LR. ¿Ya? Entonces, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi escritorio ahí? Sí, profe. Ya. Vamos a abrir el R Commander. Abran el R. Abran el R. Yo tengo que siempre cargar el paquete. Si alguno tiene el mismo problema que yo, siempre pinchen paquetes, cargar paquetes, si es que no les aparece inmediatamente el R Commander, ¿ya? Para efectos de que se grabe la clase más rápido, voy a apagar la cámara, ¿ya? Pero voy a seguir en audio con ustedes. Voy a apagar la cámara, así la clase se graba más. Después no se demora tanto en la descarga. Ya, ahí. Estamos en el R Commander. ¿Pudieron abrirlo? Yo los espero. El R Commander. ¿Hay alguien esperando que lo admitan? Ahí admítanlo. Me avisan si tienen lo mismo que yo en pantalla, el R Commander. ¿Pudieron abrirlo? No, profe, aún no. O sea, por mi Ya, parte. Todavía no se abre, profe. ya. Si a El mío veces ya se demora. está listo, y los profe. Listo, profe. Yo estoy ready. Ya. Entonces hoy día, ¿cierto? ¿Tienen descargada ustedes la base de datos de de la generación de construcción de cierta universidad del año 2014 que les dejé en la plataforma? Ahora lo descargamos. ¿Cuál es Ya. la base, profe? La base que dice construcción generación 2014. Ya. Esa descarguenla. Base construcción generación 2014. ¿Ya? Esa descárguenla, guárdenla mientras el R ahí se les empieza a abrir. Ya ahí a veces se demora. Y la base la guardan. Nosotros teníamos una base que se llamaba base de datos 1, en la que había cierta información de 36 alumnos. En esa base de datos habían variables también cuantitativas, cualitativas, ¿cierto? Y las variables cualitativas que estaban ahí estaban listas, ¿cierto? Codificadas, estaban ya categorizadas con palabras, estaban escritas en carácter, ¿ya? En esta base que vamos a abrir ahora en el R, las variables cualitativas están con números, ¿ya? Entonces, esos números nos indican que sea una cantidad, ¿cierto? No es que sea una cantidad, sino que ese número indica que es una cualidad, es un atributo, ¿ya? Entonces, por tanto, vamos a indicarle a R cómo tiene que categorizar, ¿cierto? Las variables en sí que están con números, las variables cualitativas, propiamente tal, ¿ya? Entonces, ¿ya la guardaron? ¿Está todo ok? Sí, profe. Para que la llamemos, ya. Entonces, nos vamos a ir a datos, ¿ya?
datos, nos vamos a ir a importar datos, y desde un archivo de Excel. Ya, ahí vamos a llamar nuestro conjunto de datos. Recordar que ahí en la introducción del nombre del conjunto de datos le pueden colocar cualquier nombre, ya, pero que no tenga espacio, ya. Entonces, por tanto, lo pueden mantener o le pueden colocar datos, ¿cierto? Guión bajo, generación ¿Cómo era, 2014. profe? ¿Cómo era? Y ahí en la introducción del conjunto de datos permite palabras sin espacio, ¿ya? Permite palabras sin espacio. Entonces, ustedes le pueden mantener este mismo nombre o le pueden llamar, ¿cierto? Datos 1 o datos 2, ¿cierto? Porque el datos 1 era el de los alumnos, ¿cierto? De la otra carrera de estadística. Y acá le podemos colocar, ¿cierto? Datos 2 que no tenga espacio, ¿ya? Entonces ahí le colocamos aceptar. Ahí el R, ¿cierto? Nos va a pedir dónde tenemos guardada nuestra base, ¿ya? Entonces ahí nosotros la llamamos, ¿cierto? Está descargada como base construcción generación 2014. ¿No les quedó claro cómo guardar? En guardar en el Excel, cuando ustedes abren, ¿cierto? En el Excel, ustedes la descargan de la plataforma. Ustedes se van a la plataforma, ¿cierto? Se van a la plataforma, en clases está la base datos construcción generación 2014. Entonces a ustedes la pinchan, ya la pinchan, inmediatamente, ¿cierto? Se les va a alojar acá más o menos arribita, en el lado superior, en el lado inferior izquierdo, ya se les va a descargar la base que ustedes cuando la abren, ustedes dicen abrir, ya, abrir, y la base se les va a abrir, ya. Entonces ahí ustedes colocan habilitar edición, ya. Entonces ahí en habilitar edición, ustedes la tienen que guardar para que así se llame desde el R. Le colocamos archivo, le colocamos guardar como, ya, ahí la guardan en las descargas, no la guarden porque siempre ahí se pierde. Lo importante es que la guarden en el escritorio, ¿cierto? En la carpeta de las clases. Yo la voy a guardar en la carpeta de las clases, que ya la tengo guardada, pero para mostrarles, ¿cierto? Buscan una carpeta ustedes, ¿cierto? Donde quieran alojar su base de datos, ¿ya? Entonces ahí, base construcción, le colocamos guardar y a ustedes se les va a guardar. A mí me dice que ya existe, ¿ya? Si deseo reemplazarlo, sí le voy a colocar, ¿cierto? De esa forma, ¿cierto? Queda la base. Posteriormente podemos minimizarla o podemos cerrarla, ¿ya? Y abrimos el R, ¿ya? Y abrimos el R. Entonces acá al abrir el R y ya está el programa R Commander, ¿cierto? Ya abierto. Entonces ahora teniendo nuestra base guardada, entonces podemos, ¿cierto? Ahí continuar, ¿ya? Entonces para ello nos vamos acá a datos, nos vamos a importar datos, y le pedimos que es una base que está en Excel, desde un archivo de Excel, ¿ya? Ahí en la introducción del nombre, le podemos colocar cualquier nombre que no tenga. Ahí, ¿me escuchan ahora, chiquillos? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Alguien me desactivó el audio. Ya, entonces cuando me vean que está el micrófono apagadito, que a mí me avisa como después, como que el Teams me avisa después que alguien me lo desactivó.
Ya, entonces si ustedes ven que está el micrófono o que escuchan, ¿cierto? Que como que no hablo nada, es que se desactivó y me avisan por voz. Porfa, chiquillos. Ya. Entonces ahí en el nombre del conjunto de datos, ¿cierto? Le colocamos ahí cualquier nombre que no tenga espacio, podemos mantenerlo y le colocamos aceptar, ¿ya? Aceptar. Ahí me pide, ¿cierto? Me lleva a dónde lo tengo guardado. Entonces ahí ustedes, ¿cierto? Pinchan escritorio, pinchan, ¿cierto? Alguna carpeta y ahí ustedes pinchan la base, ¿cierto? Y le colocamos a abrir, base construcción generación 2014. Cuando la lee, ya cuando el R la lee, entonces de esa forma aparece con letra azul el nombre que nosotros le pusimos a la base de datos, ¿ya? En este caso yo le mantuve el nombre, dataset, ¿ya? Y como él ya nos mandó el mensaje acá, ¿cierto? En el script y también en la salida de los resultados aparece que la leyó la base de datos. Entonces nosotros si no le creemos tampoco podemos visualizar y en visualizar aparece nuestra base de datos, ¿ya? Si no aparece en visualizar, va a aparecer en editar, ¿ya? Cuando ustedes pinchan editar, ahí también les va a aparecer la base de datos, ¿ya? De los 20 alumnos. No, ¿ya? Entonces ya estamos listos con la lectura, con la apertura de la base de datos. ¿Estamos ok ahí? Sí, profe. Confirmo, profe. Sí, profe. Ya. Perfecto. Profe. Ahora, ¿cierto? Vamos a aprender a recodificar, ¿cierto? Profe, disculpe, Sí. ¿lo podría hacer una vez más? Ya que me sale en el R Commander, me sale que no hay conjunto de datos activo. Lo Ya. traté de abrir, pero y lo guardé y todo, sí, pero si lo puede hacer de nuevo, por favor, disculpe, no moleste. No hay problema. Te vas a datos, ¿Ya? importar datos No. ¿Ya? desde un archivo de Excel. Vale. Y ahí ¿El nombre? en el nombre no le colocas espacio, sino que lo mantienes en el nombre que tú le pusiste, le colocas guión bajo si le colocaste espacio o le colocas de corrido. Si le colocaste un ejemplo datos 1 con espacio, le colocas ahí, ¿cierto? Junto, todo junto o con guión bajo. Uy, no sé Ahí qué nombre le puse, weón. A ver, lo voy a no le buscar. puedes colocar otro. Si no te la abrió, le puedes colocar otro, no te preocupes. Ah, ya. Colócale otro, le pueden mantener el mismo también, dataset, da lo mismo, ¿cierto? Da lo Ya. mismo. Ahí le colocas aceptar y ahí me dice ya existe, no importa. Ya para seguir. Ya. Entonces ahí tú pinchas, buscas dónde lo guardaste, ya buscas en la carpeta donde guardaste la base y la pinchas. Cuando la encuentras en la carpeta o en el escritorio, pinchas la base, base construcción, le colocas abrir y el R te la lee. Ya, sí, ahí voy a hacerlo, profe. Estamos Ya. bien. Entonces ahora te la leyó porque dice, tiene que aparecer en azul el nombre que tú le pusiste. Sí, está en azul. Vale. Ya, Gracias, perfecto. profe. Ya. Entonces ahí indica que ya la leyó, igual manda los mensajes en el script, ya, y en la salida de los resultados también manda el mensaje. Ya, entonces con eso nos quedamos tranquilos, ¿cierto? Que ya tenemos nuestra base acá. Entonces vamos a ver, ¿cierto? La recategorización. En esta base, ¿cierto? Hay una base que hay variables cuantitativas, hay variables cualitativas, ¿cierto? Y hoy día vamos a ver cómo vamos a recategorizar una variable que es de tipo cualitativa, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a datos, datos. Primero, para repasar, en visualizar, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver las variables. Entonces, ahí, ¿cierto? ¿Qué variables se identifican? Las variables que yo le estoy presentando en el escritorio. ¿Qué variables se identifican de esa generación?
¿Qué variables se les preguntó? ¿Qué variables se les midió? Edad, altura, peso, sexo. Notas. Notas promedio, ¿cierto? La nota promedio, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa Cuantitativa. Cuantitativa, ¿de qué tipo? ¿Discreta o continua? continua. Continua, muy bien. El estado civil, Profe, ¿cuál es la diferencia entre discreta y continua? discreta, tiene valores enteros contables, finitos, o sea, Nosotros decimos. en los números naturales, ¿ya? Pero la continua se basa en los reales, ¿ya? Toma cualquier valor en un intervalo dado, ¿ya? Entonces, por tanto, admite valores decimales y la cuantitativa discreta no, ¿ya? ¿Sí? Gracias, profe. El estado civil. Ahí, ¿cómo está el estado civil? Eso es una Cualitativa. cualitativa representada como con números, po, ¿no? Me dicen que es cuantitativa. Es cualitativa porque representa algo de la persona. Sí, po, una Exacto, cualidad. ¿cierto? El estado civil, ese uno que está ahí representa una cualidad y ese dos que está ahí representa una cualidad también, ¿cierto? Del estado civil. ¿Ya? Que ahí cuando cuando la categoricemos, cuando la codifiquemos en el, ya yo les voy a indicar qué representa ese uno y qué representa ese dos. La edad en años. Cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta. No entero, Ya, no. discreta. ¿Y ustedes solamente tienen 21 No, años? pues continua, porque Continua. tenemos más. Ah, verdad. Porque, ¿cierto? Estamos en meses, está corriendo el tiempo en segundos, minutos, horas, días, ¿cierto? No tan solamente ahí para ejemplo, ¿cierto? Ahí podemos colocarla en decimales porque tenemos, ¿cierto? Que en sí dejarla con todo el tiempo que tenemos. Pero en sí uno la abrevia, ¿cierto? En años y el número en sí del año. Entonces como que la corta, ¿ya? Pero en sí la edad, ¿cierto? Es una variable cuantitativa continua. La altura, que está en metros. Cuantitativa continua. La altura cuantitativa de tipo continuo. Muy bien. El sexo, Cualitativa. cualitativa, ¿de qué tipo? Nominal. Nominal. Y el estado civil, no me dijeron la escala. ¿Qué escala es? Ordinal. Cualitativa nominal, estado civil. Cualitativa nominal. No requiere orden, ¿cierto?, entre las categorías. Pueblo originario. Ahí también, ¿cierto?, está con números. Entonces, ¿correspondería a una variable cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Cualitativa, ¿cierto? Cualitativa. El 1 va a ser pertenece y el 2 no pertenece, ¿ya? Trabaja, la variable trabaja. También sería cualitativa porque uno sería sí, dos no. Muy bien, ¿cierto? Cualitativa nominal. ¿Y pueblo originario de qué tipo? La escala, la variable cualitativa de qué escala? Nominal. Nominal. Muy bien. Nos faltó aquí el peso, se nos anduvo escondiendo el peso que está en kilos. ¿Qué tipo de Cuantitativa Ordinal. continua. Cuantitativa continua? Recuerden que la cuantitativa no puede ser ordinal ni nominal, ¿ya? Las que están en escala son las cualitativas, ¿ya? Entonces, por tanto, es la escala nominal u ordinal, ¿ya? Entonces, por tanto, el peso es cuantitativa continua, está en kilos, se mide, ¿ya? Es una medición. Las becas, 0 no tiene, 1 tiene. ¿Qué tipo de variable Cualitativa. es? Cualitativa, ¿de qué escala? Nominal. Nominal, muy bien. La opinión que tiene de la carrera. Ahí tiene de 1 a 5, ¿ya? De 1 a 5, donde 1 muy mala y 5 muy buena.
¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de variables? Sí, Profe, una duda, en becas, ¿puede ser cuantitativa igual o no, solamente cualitativa? no, cualitativa. Si te dice, si te dice número de becas Ujú. que tiene el alumno, ahí sería cuantitativa Ah, discreta. dale. Ya, porque ahí, ¿cierto? Aquí la variable becas está medida como cero, no es que, ¿cierto? Cero no tenga nada, sino que cero puede ser no y uno sí. Entonces está medida con atributos. No es que ahí diga tenga una beca y en el otro dice que no tiene beca. No, no indica una cantidad ahí, ¿ya? Pero cuando te dicen número de becas, ¿cierto? Un alumno puede tener 3 becas, otro puede tener 4, otro no puede tener ninguno. Ahí O se sea que miden eso sería, tiene beca y no tiene beca. exacto. Vale, vale, profe. Acá el 0 y el 1 está medido, ¿cierto? Con categorías. Con categorías. 0 sí, 0 no, 1 que sí. O 0 no tiene y 1 que tiene beca. ¿Ya? No como cantidad, no como cuantitativa discreta. ¿Qué tipo sería la opinión de la carrera? Sería cualitativa. Cualitativa, sí, muy bien. ¿De qué tipo o de qué escala, perdón? Ordinal. Nominal. Ordinal, ¿cierto? Tiene un orden natural, de muy mala a muy buena, ¿ya? Entonces, por tanto, la opinión de la carrera es una variable cualitativa de tipo ordinal, de muy mala a muy buena, ¿ya? Vamos entonces a recategorizar, ¿ya? Entonces nos vamos, ¿cómo le vamos a colocar ese 1 al sexo? ¿Cómo le vamos a colocar ese 0 a la beca? ¿De qué forma? Nos vamos acá a datos, nos vamos a modificar variables del conjunto de datos activo, modificar variables del conjunto de datos activo. Ahí le colocamos convertir variable numérica en factor. Convertir variable numérica en factor. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, ¿cierto? Me dice, encontró hasta las variables cuantitativas, ¿ya? Entonces el RI nos está diciendo que nosotros debemos elegir, ¿cierto? Él nos dio todas las variables. Entonces, por tanto, acá nosotros vamos a convertir las variables numéricas en ahora variables cualitativas, ya en factores. Entonces, por tanto, ¿hay alguien? ¿Lo admitieron? Ahí, ya. Entonces acá la primera variable, vamos por orden, ¿cierto? Como está en orden alfabético, ¿cierto? Marca la beca. Entonces nosotros vamos a elegir la beca, ¿ya? Y vamos a colocar aceptar. Marcamos becas y Profe, colocamos, ¿sí? disculpe, ¿qué apretó para llegar a convertir variables numéricas en factores? No te preocupes, repito, datos, marcamos datos, nos vamos a modificar variables del conjunto de datos activo y posteriormente colocamos convertir variable numérica en factor. Convertir variable numérica en factor. ¿Ya? Y ahí nos lleva a, ¿cierto?, al cuadrito antes visto. ¿Ya? Entonces acá tenemos que seleccionar, no nos vamos a equivocar y vamos a marcar, ¿cierto?, las variables cuantitativas y las vamos a convertir en factor. Ahí, ¿cierto?, estaríamos cometiendo un gravísimo error. Tenemos que las variables que están codificadas con números, que en sí primero es la beca, ¿cierto?, a ellas le tenemos que colocar qué indica, ¿cierto?, los valores que aparecen ahí. Entonces marcamos la variable y colocamos aceptar. Me dice, becas, la variable ya existe, sobreescribir, sí, sobreescribir la variable. Entonces, ahí me indica que está con número 0 y está con número 1, que en sí esa no es una cantidad, sino que esa es una identificación del atributo, ¿ya? Entonces, por tanto, 0,
¿cierto? Que no tiene, le anotamos ahí que no tiene, y 1 que tiene. Y 1 que tiene, ¿ya? Ahí colocamos cuando ya la tenemos, ¿cierto? Categorizada, le pusimos, le indicamos cuál era el atributo del 0, cuál era el atributo del 1. Entonces nosotros acá le colocamos aceptar, ¿ya? Y ahí indica, ¿cierto? Que nos manda el mensaje en la salida, ¿cierto? De que ya la categorizó con la etiqueta no tiene y tiene, ¿ya? Entonces nosotros, para ir viendo, vamos a ver en visualizar. En visualizar vamos a ver si efectivamente la hizo, ¿cierto? Lo que nosotros le pedimos. Ahí la hizo, ¿cierto? Entonces vemos la variable becas que efectivamente, ¿cierto? Se recategorizó, ¿cierto? La variable se le indicó con palabras, con caracteres, ¿ya? Entonces ahí colocamos cerrar, ya ahí colocamos cerrar y categorizamos una vez más. La siguiente, datos, modificar variables del conjunto de datos, convertir variable numérica en factor. Entonces ahí ya no me va a aparecer más la beca, porque la beca ya está lista. Entonces ahí me va a seguir apareciendo cuál otra más elegirían en la lista que aparece acá. ¿Cuál más marcamos? Estado civil. Estado civil, muy bien. Trabaja. Estado civil. ¿No se Pero puede vamos, hacer de más de uno? es que las categorías son diferentes, algunas de otra variable. No son las mismas, ¿ya? Entonces, los números, ¿cierto? El 1 de estado civil no va a ser el mismo 1 de la beca, o el mismo 1, ¿cierto? De la opinión de la carrera. Entonces, ahí tenemos que ir por orden. En el estado civil colocamos aceptar, me dice que ya existe, que sí, ¿cierto? La quiero volver a sobreescribir, pero ahora indicando en el 1. El 1 sería soltero, 1 es soltero y el 2 es casado, ¿ya? Casado. Ahí le colocamos aceptar, ¿ya? Y me indicó que realizó la codificación. Me voy a visualizar y Profe, debería estar, sí, tengo una consulta. Por ejemplo, en estado civil, igual hay hartas variables más, pues viudo, no sé, póngale otras más. ¿Se le puede poner claro, más de pero 2 o no? es que es de acuerdo a la investigación. Un ejemplo, si en el cuestionario o en la encuesta se les preguntó a los chicos esas 2 categorías, esas 2 solamente se les midió. Claro. Entonces, en el cuestionario no se aplicó más categorías. Entonces, de acuerdo ahí cómo se aplicó el cuestionario. En este caso, ¿cierto? De esa muestra, ¿cierto? Por conveniencia de los alumnos de la generación de ese año, ¿ya? Se les midió de esa forma. Se les preguntó el estado civil, casado y soltero. O sea, que se les marcara que marcaron una de las 2. No le colocaron más categorías, pero sí el estado civil tiene más categorías, ¿cierto? Se le puede agregar en el cuestionario viudo, divorciado, ¿cierto? Entonces hay más categorías también. Ya. ¿Sí? Ujú. Por supuesto. Es de acuerdo cómo en la investigación, qué categorías pusimos, ¿cierto? Entonces, un ejemplo también en una investigación puede ser la marca de un automóvil. Hay muchas marcas de un automóvil, pero en sí, ¿cierto? A lo mejor a la automotora le interesa ciertas marcas. Entonces, ver a lo mejor el porcentaje de clientes que tienen preferencia por cierta marca. Entonces, ellos dejan 4. Un ejemplo, dejan Toyota, dejan Suzuki, dejan el Mazda, ¿cierto? Y dejan Chevrolet. Entonces solamente dejan esas 4. Pero hay muchas más, po. Pero ellos solamente quisieron, ¿cierto? De acuerdo al contexto de la investigación, quisieron ver esas 4 categorías. Por tanto, la marca del automóvil en sí va a tener esas 4 categorías. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Ya. Entonces, por tanto, acá
¿cierto? Nosotros vamos de nuevo, datos, modificar variables del conjunto de datos, convertir variable numérica, y ahora, ¿cuál sigue? ¿Cuál marcaríamos? Por orden. La variable cualitativa que está en Opinión de carrera. la opinión de la carrera. Muy bien, opinión de la carrera, colocamos aceptar, siempre nos manda ese mensaje, ¿cierto? Y ahí nosotros vamos a colocar el 1, muy mala, el 2, mala, el 3, regular, el 4, buena, y el 5, muy buena. En esa escala, ¿cierto? Midieron la opinión de los estudiantes. A aceptar, ¿ya? Ahí le colocamos aceptar. Inmediatamente acá, ¿cierto? Lo cambia. Inmediatamente acá lo va a cambiar también la opinión de la carrera. Ya no está en números, sino que está ahora, ¿cierto? En carácter. Entonces, nos vamos a la siguiente. Datos, modificar variables, convertir variable numérica en factor. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Pueblo originario. Pueblo originario, muy bien. Pueblo originario, aceptar, ¿cierto? Sobreescribir, sí, sobreescribir en los números. ¿Qué indica el pueblo originario? ¿Cierto? El 1 que sí pertenece, le vamos a colocar que sí. Y el 2 lo midieron que no. ¿Ya? Como sí y como no. Ahí le colocamos aceptar. ¿Ya? Ahí le colocamos aceptar. También me cambió acá, ¿cierto? En la visualización del conjunto de datos, muestra que el pueblo originario también, ¿cierto? Lo cambió. Entonces acá nosotros vamos, si es que encontramos más, ¿cierto? Modificar variables, convertir variable numérica en factor, y acá, ¿cuál nos estaría quedando? Sexo. El sexo, ¿cierto? Nos estarían quedando 2, ¿cierto? El sexo y trabaja. Entonces, sexo, 1 está en el cuestionario como hombre, ¿ya? Y 2, mujer. Aceptar. Aceptar, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Nos queda la variable trabaja. Entonces, datos, modificar variables del conjunto de datos activo, y ahí convertir variable numérica en factor y trabaja, ¿ya? Trabaja, aceptar, ¿cierto? Que sí, le vamos a indicar que el 1 de trabaja corresponde, ¿cierto? Que sí, y el 2 que no, ¿ya? El 2 que no, aceptar, ¿ya? Y de esa forma, ¿cierto? Ahora no hay más variables. Si nosotros ahora queremos modificar más, no vamos a tener más, ¿cierto? De las cualitativas. Ahora nos ¿Profe? queda, ¿sí? ¿El sexo cómo era? El sexo, 1 hombre, 2 mujer. Gracias. 1 hombre, 2 mujer. Entonces acá, ¿cierto? Cuando ya queremos convertir más, aquí no podríamos. Aquí ya estaríamos entrando en algo incorrecto, porque la altura, la edad, las notas promedio y el peso, ¿cierto? Son variables cuantitativas, ¿ya? Son variables cuantitativas. Entonces, ahí colocamos, ¿cierto? No queremos cancelar, ¿cierto? Y ahí nos queda nuestra base lista para ser analizada. Entonces, ¿cierto? Para irle pidiendo, repasando, ¿cierto? Repasando la tabla de distribución de frecuencias, entonces nosotros, ¿dónde nos íbamos para hacer una tabla de distribución de frecuencias? Estadísticos, ya estadísticos, resúmenes, y nos vamos a distribución de frecuencias, ¿ya? Y ahí le vamos a pedir para las variables cualitativas que encontró en nuestra base de datos, ¿ya? ¿Profe? Sí.
Me sale como desactivada la opción distribución de frecuencia. ¿No categorizaste las variables? Creo que no. Tienes que hacer el procedimiento que hicimos, donde las variables te van a quedar, va a encontrar variables cualitativas, porque cuando no encuentra, ahí indica, ¿cierto?, que va a ser solo número. Entonces dice que no vamos a calcular porque la tabla de distribución de frecuencia no la agrupa por intervalos, sino que anota, ¿cierto?, las categorías en sí. Trabaja más para variables cualitativas las tablas de frecuencia que para variables cuantitativas, ¿ya? Entonces el R, cuando uno le pincha estadísticos, resúmenes, te va a aparecer en blanco si es que no hiciste el procedimiento anterior, ¿ya? Tienes primero que recategorizar las variables. Entonces al marcar, ahí te va a enlistar todas las variables cualitativas que ya tenemos, ¿cierto? Como 1, como 0, como de 1 a 5, todas las variables que le pusimos los caracteres con números, ya el R lo reconoció que eran variables cualitativas propiamente tal. Entonces esa variable, esa pestaña, ¿cierto?, se te va a activar. Entonces acá para las tablas podemos marcar, ¿cierto?, todas. Podemos marcarla todas para hacer las tablas de distribución de frecuencias. Y ahí le colocamos aceptar, y nos entrega, ¿cierto?, todas las tablas de frecuencia en la salida, ya en la salida nos entrega de todas las variables que le pedimos, ya. Entonces seguimos subiendo y aquí empezó, desde, ¿cierto?, la cantidad, muestra la cantidad que es la frecuencia absoluta, ¿cierto?, que sería el número de alumnos que no tiene becas, 15 alumnos no tienen becas, 5 alumnos tienen becas, ¿ya? De los alumnos de esa generación 2014, de cierta universidad, ¿ya? El 75% de ellos no tiene, un 25% de los alumnos de esa generación tiene beca, ¿ya? Entonces ahí consideró ese 75% viene de... ¿Y ¿sí? volver a repetirlo, por favor? Por supuesto, acá en la tabla de frecuencia muestra la cantidad y muestra el porcentaje, ¿ya? Entonces en la cantidad, acá muestra, ¿cierto?, el número de alumnos que no tienen becas, que son 15. 15 alumnos de la generación de construcción 2014 de cierta universidad no tiene beca, mientras que 5 alumnos, ¿cierto?, de esa generación tiene becas, ya de la muestra de 20 alumnos. Un 75%, ¿cierto?, que viene de 15 es a 20, ya. Entonces, por tanto, viene de un 75% de los alumnos no tiene beca, mientras que un 25% de ellos tiene beca, ¿ya? De esa forma se interpreta el porcentaje. Luego muestra hacia abajo, en el resultado, muestra la cantidad del estado civil, ¿ya? Entonces, en el estado civil muestra que tres alumnos, ¿cierto? 3 alumnos son solteros, 17 son casados, ¿ya? Y un 15%, ¿cierto?, de los alumnos de la generación 2014 del año, ¿cierto?, de cierta universidad son solteros, un 15%. Un 85% de los alumnos de la generación 2014 son casados, ¿ya? La opinión de la carrera. Entonces acá, en la opinión de la carrera, ¿cierto?, hay un alumno que la encontró muy mala, 5 la encuentran mala, 5 también la encuentran regular, 4 estudiantes, 4 alumnos encuentran buena la carrera y 5 alumnos la encuentran muy buena, ¿ya? Entonces de esa muestra de 20. Entonces, por tanto, el 5% de los estudiantes encuentran la carrera muy mala, un 25% de los estudiantes encuentran, ¿cierto?, la carrera mala,
regular y muy buena, ¿ya? Y un 20% de los estudiantes encuentran la carrera buena. Ya, entonces la tabla, el R la muestra en la salida, ¿ya? Y la muestra, hay que ordenarla después, ¿cierto? En un formato que puede ser en Excel o en el mismo Word, para, ¿cierto?, construirla de la forma en que yo se las presenté en la clase primera, ¿ya? Con la frecuencia absoluta, ¿cierto? Y el porcentaje. Y la frecuencia absoluta mide, ¿cierto? Es el número de unidades de análisis que corresponden a cada categoría. Entonces, por eso estamos interpretando, porque en este contexto, las unidades de análisis, la unidad de análisis de esta base de datos, ¿quiénes fueron? ¿Quién es la unidad de análisis de esta base de datos? ¿Quién a nosotros nos entrega información? Estas preguntas que nosotros hicimos, la opinión de la carrera, el sexo, el peso, pueblo originario. ¿A quién les preguntamos nosotros este cuestionario? Estudiante de ingeniería A los construccional. estudiantes, ¿cierto?, de esa generación, de cierta universidad, ya de la generación 2014, de cierta universidad, y a 20 estudiantes, ¿cierto? Se eligió a 20 estudiantes y se les preguntó estas variables. Entonces, por tanto, ¿quiénes Una son? Sí, dime. ¿Cómo llegó a tener todos esos datos? O sea, sabemos qué está haciendo, pero ¿fue a estadísticos, resúmenes y después hacia dónde? Nos vamos a estadísticos, resúmenes, distribución de frecuencias. Profe, me sale como desactivada esa parte. No me deja. La categorizaron, les aparece la base cuando la visualizan, les aparece de esa forma el sexo con palabras, el estado civil con palabras, el pueblo originario con palabras, ¿les aparece? Sí. Sí, profe. Qué raro. ¿Cómo era el pueblo originario, profe? Uno sí, o sea, perdón, 0 no y 1 sí. Ya, profe. 0 no y 1 sí. ¿Ya? Que cuando aparece eso, a ver, vuelvan a... guardemos, ¿cierto? Guardemos lo que hicimos. Nos vamos para guardar, nos vamos acá a datos, nos vamos a importar, perdón, conjunto de datos activo, datos, conjunto de datos activo, ¿ya? Y nos vamos a exportar el conjunto de datos activo, exportar el conjunto de datos activo. Ahí nos dice exportar, mantenemos todo, ¿cierto? Mantenemos todo, no hacemos ningún cambio ahí y le colocamos aceptar, ¿ya? Ahí me va a pedir, ¿cierto?, que la guarde ¿en qué tipo? La vamos a, ¿cierto?, a guardar, a exportar como archivo de texto. Ahí le vamos a colocar, ¿sí? ¿Podría explicar de nuevo eso? Sí, por supuesto, para que no pierdan, ¿cierto? Porque el R lo vamos a abrirlo de nuevo, no pierdan lo que trabajaron, ¿cierto? Vamos a guardarla, para primero vamos a exportarla, ¿ya? Nos vamos a datos, ¿ya? Nos vamos a conjunto de datos activo, conjunto de datos activo, y ahí nos vamos ya a exportar el conjunto de datos activo y lo vamos a exportar como archivo de texto. Entonces ahí eso lo mantenemos donde nos da el mensaje, ya, separador de campo en espacio, que se marque escribir los nombres de las variables, que esté todo escrito escribir el nombre de fila, entrecomillar valores de tipo carácter, los valores ausentes que los tome como NA, ya, y ahí aceptar, que eso te quede tal cual. Y ahí nos va a llevar ahí donde queremos guardar nuestra base. Ustedes si tienen una carpeta de la clase de estadística, la guardan ahí, le colocan un nombre, yo le voy a colocar dataset 2. En el tipo
en el tipo acá dice todos los archivos y le colocamos archivos de texto, ¿ya? Archivos de texto. Entonces ahí le colocamos, va a aparecer el nombre, va a quedar guardado en la carpeta donde ustedes lo alojaron, en el escritorio, en la carpeta de clases, donde ustedes lo quieran guardar, ¿ya? Pero no en las descargas. Ya lo ideal es que no, porque es información útil para la clase, guárdenla en la carpeta de las clases, ¿ya? Entonces ahí le colocan nombre o el nombre que ustedes le quieren colocar y el tipo tiene que ser archivos de texto, ¿ya? Entonces ahí le colocamos guardar. Ahí le colocamos guardar. Entonces ahí me dice que ya está guardada nuestra base, nos salimos tranquilos, ¿ya? Entonces ahora salimos para ver el problema que tiene. ¿Sí? Me está sacando del curso a cada rato. ¿El Teams te saca del curso? No, me sale que alguien me está sacando. A Oye, ver, sí, cabros, paren con las bromas, pues si son clases importantes. sí, Profe, a po. mí también me están sacando. No, pues chiquillo, no. No hagan eso porque si no, no pueden ser tan infantiles, pues. Sí, Ya no. uno no aprende, pues si esta es una clase Claro, importante. esta clase, aunque quede guardada, aunque quede grabada, igual es importante que ustedes vayan haciendo la clase conmigo, porque ahí les van surgiendo las dudas, ¿cierto? Pero después si la hacen solos, hoy van a decir, pero ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué lo otro? Todas las preguntas que me van haciendo en clase, ¿cierto? ¿De qué forma las van a ir respondiendo? Si trabajan solos es difícil, ¿ya? Entonces, Miguel me dice cómo repetir, guardar la base. ¿Ah? Es Dime. que, no, pero por si acaso, si usted se va al nombre de cualquier persona, salen 3 puntitos y ahí ¿Sí? sale como convertir en asistente. Y se supone que ahí ya no pueden como hacer esas cosas. Ah, en la participante. Sí, Ya. pero tendría que ir uno por uno y va a ser como bien tedioso. Claro, sí. Mejor para la próxima clase, ahí voy a hacer Mejor. eso. Sí, ahí antes me voy a conectar unos 15 minutos antes y ahí voy a convertirlos a todos en asistentes. Ahí cuando tengamos nuestro equipo formado y nuestro... Ya, buen dato. Gracias. Ya, pero no hagan más bromas, chiquillos, porque así pierden el hilo conductual de las clases. Ya no es lo ideal. Ya, vamos a repetir cómo, en el R antes de salirnos, cómo guardarlo. Entonces nos vamos a ir a datos, nos vamos a conjunto de datos activo, ¿ya? Y nos vamos a exportar el conjunto de datos activos, ¿ya? Y lo vamos a llevar a un archivo de texto. Entonces nos vamos a ir a aceptar, y los va a llevar el programa solo donde ustedes quieren guardar esta base. Entonces yo la voy a seguir guardando en la carpeta de la clase de ustedes y ustedes también guárdenla en la carpeta de estudio de estadística. Ahí le colocan, yo le voy a colocar data 3, le voy a colocar otro nombre, ¿ya? Y ahí en el tipo aparecen todos los archivos y nosotros marcamos archivos de texto, ¿ya? Entonces ahí me va a mostrar los que tengo con archivo de texto, ya con bloc de nota. Entonces ahí le colocamos dataset, el nombre, ¿cierto? Que nosotros le pusimos a nuestros datos para abrirlo. Ahí le colocamos guardar. De esa forma, ¿cierto? Vamos a guardar lo que hicimos, el R, ¿cierto? Y así no volvemos cada vez que abrimos la base, no vamos a tener que volver a hacer lo mismo. Entonces nos vamos. Dice cerrar. Entonces, para ver qué problema tienen los chiquillos con la tabla de frecuencias, ¿por qué no les abre? A lo mejor el R se pegó, algo pasó. Salir, aceptar, sí. Guardar las instrucciones, no. Guardar fichero, no. No. Ya, nos salimos del R, ¿cierto? Volvemos a entrar. Volvemos a entrar al R, ya. Volvemos a entrar al R. Aparece la consola.
yo tengo que cargar el R Commander cada vez que abro el R. Ya, si a ustedes les pasa lo mismo, ahí la pueden marcar, el paquete RCMDR, lo pinchamos, le colocamos OK, el R Commander, ya, y ahí el R lo abre, ya. Entonces, cuando les aparezca, ¿cierto? Cuando les aparezca el nombre, ya cuando les aparezca ahí el nombre, entonces nosotros vamos a llamar lo que trabajamos. Nos vamos a datos, ya nos vamos a importar datos y acá le pedimos desde archivo de texto, ya. Desde archivo de texto, leer archivo de texto, entonces le colocamos aceptar, aceptar, y ahí buscamos el bloc de notas que nosotros guardamos. Entonces yo voy a marcar el dataset 3, ¿ya? Y ustedes marcan, ¿cierto? En la carpeta donde guardaron el bloc de notas, marcan, ¿cierto? El nombre que le colocaron y le colocan abrir, ¿ya? Entonces ahí les abre el conjunto de datos, ¿cierto? Que ustedes trabajaron. Entonces ahí aparece, les apareció en visualizar o en editar lo que ustedes trabajaron, la recodificación que hicieron. ¿Les aparece, chiquillos? ¿Sí? Sí, ahora sí, profe. Ya. Sí. Profe, ¿Sí? los pueblos originarios me aparecen al revés de cómo usted los tiene. ¿Cómo se les cambia el nombre a las variables? Ya, entonces tienes que irte para datos. Datos, nos vamos a ir a modificar variables del conjunto de datos y ahí recodificar variable. Y aquí recodificar variable. Entonces ahí marca becas, marca becas, marca beca y colócale aceptar. Marca beca y colócale aceptar, ¿ya? Ahí si le colocamos otro nombre, lo acepta. Convertir cada nueva variable en factor. Aceptar nuevas directrices. Ahí le puedes colocar las becas no tiene. Les puedes colocar no tiene. Ay, pero era pueblo originario. Ah, pueblo originario. ¿Y el pueblo originario cuál era? Pueblo originario era 1 sí y 2 no. ¿Ya? Pueblo originario era 1 sí y 2 no. Entonces, acá en la recodificación, si es que la acepta, modificar variables del conjunto de datos activo, ahí recodificar variable, ya, a ver, renombrar, porque ahí el pueblo originario, aceptar, al nombre nuevo, no. Ya, a ver, ahí si le colocamos pueblo originario. No, ahí me la renombran. Ya. Entonces, no es ahí, en datos, nunca me había pasado eso, de que volver a nombrar. Entonces, vamos a definir contrastes de un factor, a ver si, no, tampoco. En datos, modificar variables, vamos a ver si en recodificar lo acepta. En reordenar, vamos a ver reordenar, no, ahí lo reordena. Datos modificar, en recodificar, pueblo originario, ahí le vamos a colocar
y sí. Es no. Aquí me va a cambiar lo mío. Intenta hacer lo que yo hice para que a mí no me cambie, porque si no me va a cambiar y me va a llevar a lo tuyo. Intenta con esas directrices, colócala a aceptar. ¿Te permití? el profe. Ya, profe, espérame. Si no, si yo lo hago, puede que me lo cambie a mí. Entonces ahí... Ya. Entonces, ¿cierto? Ahora les aparece cuando ustedes marcan estadísticos, cuando ustedes marcan resúmenes, ¿les aparece ahora distribución de frecuencia en negrito? A mí sí, profe. A mí igual, profe. Ya, perfecto. Igual, Entonces era problema del R delante, que el R como que no lo, entonces no lo reconoció, ¿ya? Entonces ahí se van estadísticos, resúmenes y se van a distribución de frecuencias para calcular las variables cualitativas, ¿ya? Entonces ahí como nos permite calcular para más de una, las marcamos todas. Marcamos todas las variables cualitativas, ya marcamos todas las variables cualitativas y ahí colocamos aceptar, ¿ya? Entonces ahí en la salida, ahí muestra los resultados, ¿ya? Ahí muestra los resultados de todas las variables cualitativas, ¿cierto? Que delante trabajamos. ¿Ya, chiquillos? ¿Pudieron? Sí. Ya, entonces esas tablas ustedes las construyen, ¿cierto? De forma bonita, en una tabla ordenada en el Excel o en el Word, y le colocan, ¿cierto? La frecuencia absoluta, que sería el número de alumnos, la tabla ordenada igual que en la diapo, en la clase que hicimos la 1, ¿ya? Entonces ahí ustedes la ordenan, ¿ya? Y la interpretan de la misma forma en que la fuimos interpretando, lo que yo les fui comentando, ¿ya? Aquí esta clase va a quedar grabada, la clase de hoy día, ya para que así ustedes la tengan, chiquillos. Y nos estaríamos viendo ya el próximo miércoles, pero yo me voy a quedar acá en el chat, ya, para que ustedes cuando tengan dudas de interpretación sigan trabajando autónomamente. Ya yo voy a estar en el chat acá hasta las 12:55, ya, pero la clase por Teams va a quedar hasta acá para que así se descargue rápidamente según las instrucciones que nos dieron de vicerrectoría, pero ustedes quedan trabajando autónomamente, ¿ya? Con los ejercicios, ¿ya? Los ejercicios que vimos en clase, y ahora háganla en Excel o en Word, hagan el archivo porque el R entrega bastante desordenado, ¿ya? Entonces ahí ustedes, ¿cierto? Los datos que el R, ustedes los toman y los mantienen, los van dejando en tablas ordenadas y ahí los van interpretando. ¿Ya, chiquillos? Entonces yo me voy a quedar acá en el chat, pero la clase por Teams queda hasta acá. Las dudas del trabajo asincrónico me las van haciendo por chat. ¿Ya, chiquillos? Entonces nos estaríamos viendo por Teams el miércoles a las 8:30. Yo voy a crear un equipo para que así ya no tengamos más problemas en cuanto a la entrada, ¿cierto? Y en los links de entrada, y también para que así ya no estén haciendo más bromas, para poder también tener a todos y colocar, ¿cierto? A todos como... Voy a demorarme más, pero ahí, por las bromas que hicieron hoy día, ¿cierto? No, ya no se puede estar tranquilo, ¿ya? Entonces vamos a dejar la clase hasta acá, ¿ya? Nos vemos el miércoles a las 8:30. Que estén bien. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe.